Bueno, continuando con las grandes ideas de las matemáticas, estamos con el libro de Todo es número. ¿Es matemática la realidad? Es de Manuel Alfonseca. Bueno, vamos a iniciar lo que es el capítulo 3. El problema de los universales, realismo y nominalismo. La señal más distintiva de la cantidad es que en ella se basa la igualdad y la desigualdad. De dos cantidades se dice que son iguales o desiguales. Por ejemplo, se dice que un sólido es igual o desigual a otro. También puede aplicarse estos términos al número y al tiempo. Esto lo dijo Aristóteles, Categorías, parte 6. La capacidad de clasificar es una de las facultades esenciales del hombre. Desde la más tierna infancia, los bebés comparan, detectan parecidos y establecen semejanzas. Al observar el mundo, reconocemos que muchas cosas se parecen entre sí, mientras que otras son totalmente diferentes. Al hacerlo, clasificamos, distribuimos los objetos en clases. Sobre esas clases, también llamadas universales, ha surgido un debate paralelo y más general que el que nos ocupa en este libro. En este capítulo veremos por qué. En su obra Categorías, Aristóteles sentó las bases de la ciencia de la clasificación. La regla fundamental para hacer una buena clasificación es la siguiente: todo objeto que se desea clasificar debe estar incluido en una y solo una clase. No debe haber objetos que no pertenezcan a ninguna clase, ni objetos que pertenezcan a más de una clase. Así, al clasificar los seres vivos, Aristóteles fue el primero en intentarlo, por lo que se le considera el padre de la biología. Lo hizo en dos grandes grupos, animales y vegetales, lo que en su época cumplía el requisito fundamental para una buena clasificación. No se conocían entonces, ahora sí, seres vivos que no fueran animales ni vegetales, y ningún ser vivo podía ser clasificado simultáneamente en los grupos. Dicho de otro modo, según el filósofo griego, ningún ser vivo es simultáneamente animal y vegetal. Relaciones de equivalencia y clasificaciones. En el siglo XIX, cuando Jorge Cantor, 1845-1918, formuló la primera teoría de conjuntos coherente, comenzó a utilizarse el concepto de conjunto, muy difícil de definir, pues cualquier definición que se propone incluye siempre un sinónimo de la palabra conjunto, lo cual contraviene las reglas de las definiciones correctas, que también se remontan a Aristóteles. Así, cuando se dice que un conjunto es una colección de elementos, la palabra colección significa lo mismo que conjunto. Por eso a veces se dice que la palabra conjunto es indefinible y que se trata de un concepto básico y fundamental del pensamiento humano. Uno de los conceptos principales de esta teoría es que la mayor parte de los conjuntos, todos los que contienen más de un elemento, pueden dividirse en subconjuntos, es decir, en conjuntos más pequeños. Con otras palabras, pueden clasificarse. Por eso a los subconjuntos a veces les llaman precisamente clases.
Entre los elementos de un conjunto se pueden establecer numerosas relaciones. Así, por ejemplo, en el conjunto de los números naturales enteros positivos se puede establecer una relación entre cada número y el número que se obtiene al multiplicarlo por 2, es decir, se da la circunstancia de que todo número natural tiene un doble. Lo contrario no es cierto, pues no todo número es doble de otro. De hecho, la mitad de los números, los impares, no son dobles de ninguno. Entre conjuntos que no son de números también se puede establecer relaciones. Por ejemplo, si se trata de personas, se puede decir que uno de los elementos es padre de otro. También en este caso la relación es asimétrica, porque aunque todo el mundo tiene padre, no todo el mundo es padre de alguien. Entre todas las relaciones que se pueden definir entre los elementos de un conjunto, hay una muy interesante que se llama relación de equivalencia. Para que una relación sea de equivalencia, debe tener 3 propiedades. Primero, reflexiva. Todo elemento debe estar en relación consigo mismo. 2. Recíproca o simétrica. Si un elemento está en relación con otro, el segundo debe de estar también en relación con el primero. Y 3. Transitiva. Si 2 elementos están en relación y uno de ellos lo está también con un tercero, el otro debe estar también en relación con el tercero. Hay muchas relaciones que no son de equivalencia. Por ejemplo, los dos que hemos citado anteriormente, que un número sea el doble de otro, no conlleva que entre ellos guarden una relación de equivalencia, porque ningún número es doble de sí mismo. Esa relación no es reflexiva. Si un número es doble de otro, el segundo no es doble del primero, no es recíproca. Y si un número es doble de otro y este es doble de un tercero, el primero no es doble del tercero, sino el cuádruple, no es transitiva. El lector puede comprobar fácilmente que la relación ser padre de tampoco es reflexiva, recíproca ni transitiva. Veamos un ejemplo de relación que sí es de equivalencia. Pesar lo mismo que. Dos objetos guardan esa relación si los dos pesan lo mismo. Comprobemos que esta relación sí es de equivalencia, reflexiva. Es evidente que todo objeto pesa lo mismo que sí mismo. Simétrica. Si un objeto pesa lo mismo que otro, el segundo pesa lo mismo que el primero. Y transitiva. Si dos objetos pesan lo mismo y uno de ellos pesa lo mismo que un tercero, el primero pesa lo mismo que el tercero. Como relación, pesar lo mismo que tiene las 3 propiedades es de equivalencia. Existen numerosas relaciones de equivalencia. Incluimos a continuación algunos ejemplos y dejamos que los lectores comprueben que cumplen las 3 propiedades. Ser hijos del mismo padre. Números que dan el mismo resto al dividirlos por 5, como 1, 6, 11, 16, 21. Pares de números que suman lo mismo, como 1 y 3, 2 y 2, 3 y 1. Toda relación de equivalencia entre los elementos de un conjunto da lugar a una clasificación entre dichos elementos. Cada clase o su conjunto contiene los elementos que están entre ellos en esa relación. Los que no cumplan este requisito pertenecen a clases diferentes. Veamos, por ejemplo, la segunda relación de la lista anterior. Los números que dan el mismo resto
al dividirlos por 5. Esta relación de equivalencia clasifica los números naturales en 5 clases diferentes. Primero, números que al dividirlos por 5 dan resto 1. 1, 6, 11, 16 y 21. Números que al dividirlos por 5 dan resto 2. 2, 7, 12, 17 y 22. Números que al dividirlos por 5 dan resto 3. 3, 8, 13, 18, 23. Números que al dividirlos por 5 dan resto 4. 4, 9, 14, 19, 24. Números que al dividirlos por 5 dan el resto 0. 5, 10, 15, 20, 25, etc. Obsérvese que todo número natural, cualquiera que sea, pertenece a una y sola una de estas 5 clases. Por lo tanto, esta clasificación, como cualquiera que se basa en una relación de equivalencia, cumple automáticamente la condición para una buena clasificación, de acuerdo con Aristóteles. Lo contrario también es cierto. Cualquier clasificación correcta, según Aristóteles, está asociada a una relación de equivalencia. Consideremos, por ejemplo, la clasificación tradicional de los vertebrados en 5 clases diferentes: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Esta clasificación cumple las normas de Aristóteles, pues no hay ningún vertebrado que pertenezca a 2 clases diferentes, ni tampoco hay uno que no pertenezca a ninguna. Si atendemos a la definición de mamífero, vertebrado cuyo cuerpo está cubierto de pelo y alimenta con leche a sus hijos, podemos pensar en algún caso dudoso, como los catáceos, que a pesar de que los antiguos los consideraban como peces, queda automáticamente clasificado entre los mamíferos, según la definición propuesta. ¿Cuál es la relación de equivalencia correspondiente a esta clasificación? Podríamos definirla así: 2 vertebrados están en la misma clase si ambos poseen las propiedades fundamentales de la clase. En el caso de los mamíferos, dichas propiedades son tener pelo y alimentar a sus hijos con leche. Es fácil dilucidar por qué traemos a colación un debate paralelo al de la existencia real o no de los conceptos matemáticos fuera de nuestra mente. Al fin y al cabo, los conceptos matemáticos son solo un tipo especial de conceptos. Hay muchos más, como el de los mamíferos que acabamos de mencionar. Por lo tanto, el debate cuya historia estamos revisando en este libro no es más que un caso particular de otro debate mucho más amplio al que vamos a dedicar el apartado siguiente. Bueno, pero antes de pasar al apartado siguiente, vamos a ver lo que es en sí las categorías de Aristóteles. Según Aristóteles, las categorías fundamentales son 10. Número 1. Sustancia, aplicable a seres concretos como el hombre o el perro. 2. Cantidad, propiedad de aquello que se puede medir, como la longitud o la luminosidad. A su vez, la cantidad puede ser continua, como el espacio y el tiempo, o discreta, como los números enteros. 3. Cualidad, propiedad no susceptible de medida, como el color, la belleza o la virtud. 4. Relación, propiedad que se define comparando con la de otro ser, como mayor, menor, doble, etc. 5. Lugar, propiedad que se expresa especificando una posición en el espacio, como la expresión en el ágora. 6. Tiempo,
propiedad que se expresa especificando una localización en el tiempo, como ayer o el año pasado. 6. Tiempo, propiedad que se expresa especificando una localización en el tiempo, como ayer o el año pasado. 7. Postura, como sentado o acostado. 8. Estado, como armado o errado. 9. Acción, como herir, andar. Y 10. Pasión, como padecer, sufrir una herida. Obsérvese que para Aristóteles los números forman parte de una categoría, la cantidad. O sea, para este filósofo, las matemáticas describen propiedades de los seres del mundo. En ese sentido, son reales, porque estas propiedades lo son. Bueno, ahora sí, vamos a ver a qué son el problema de los universales. Ahora viene la pregunta clave. ¿Existen realmente los mamíferos o se trata de una construcción de la mente humana? Según Aristóteles, la respuesta a la primera pregunta es afirmativa, o sea que existen, pues todos los animales que clasificamos como mamíferos tienen forma sustancial de mamíferos. Dicha forma sustancial existe, aunque sea inseparable de la materia, como es común a muchos seres individuales diferentes, se llama universal. Esta es la postura realista moderada, mientras que, recordemos, la postura realista extrema es la de Platón, que sostiene que en el mundo de las ideas, la idea de mamífero existe como un ser real, distinto e independiente de los mamíferos concretos. Cuando se hundió el Imperio Romano de Occidente y en su lugar surgieron diversos países independientes dominados por pueblos germánicos como los visigodos en la península ibérica, los francos en la región de la actual Francia y los ostrogodos y lombardos en la península itálica, el latín se impuso como lengua única en todos esos países, pero se perdió el griego, que casi todos los romanos cultos conocían a la perfección, por lo que no necesitaban traducir al latín las obras escritas en aquella lengua. Por eso, durante la Alta Edad Media Europea, las obras de Aristóteles se volvieron inaccesibles al estar en griego. Varios siglos más tarde, dichas obras volvieron a ponerse al alcance de los lectores eruditos, gracias a las traducciones al árabe, que a su vez se tradujeron al latín y se extendieron por Occidente, también por la península ibérica. Esto dio lugar a la aparición a mediados del siglo XI de una nueva corriente filosófica basada en las ideas de Aristóteles, que se llamó escolástica, cuyos principales representantes fueron en el siglo XIII los dominicos San Alberto Magno, 1193-1280, y Santo Tomás de Aquino, 1224-1274. Por consiguiente, los filósofos escolásticos abrazaron las teorías realistas moderadas respecto a la existencia de los universales. Frente a estos filósofos, más o menos en la misma época, surgieron otros que sostenían la postura opuesta,
que recibió el nombre de nominalismo. Lo más importante fueron los franceses Rossellino de Compiègne y Abelardo, y el inglés Guillermo de Ockham. A Juan Rossellino de Compiègne, 1050-1121, se le considera el fundador del nominalismo, que también defendió, aunque de diferente forma, su discípulo Pirri Abelard, conocido entre los hispanohablantes como Abelardo, 1079-1142. Sus ideas filosóficas surgieron como reacción al realismo extremo de los seguidores de Platón, porque en su época las obras de Aristóteles apenas estaban empezando a conocerse en Occidente. Su principal oponente fue San Anselmo de Canterbury, 1033-1109, defensor del realismo platónico. Este clérigo también fue autor de la demostración ontológica de la existencia de Dios, puesta al día en lenguaje matemático moderno por Kurt Gödel, de quien hablaremos en relación con el tema de este libro en el capítulo siguiente. William of Ockham u Ockham, conocido en los países de habla hispana como Guillermo de Ockham, 1280-1349, que vivió en la generación siguiente a los dos grandes filósofos escolásticos. Fue fraile franciscano, filósofo, lógico, médico y teólogo. Murió durante la famosa peste negra que diezmó Europa a mediados del siglo XIV. Su nombre ha quedado ligado a la metodología científica a través del principio de la navaja de Ockham o principio de la parsimonia, que él expresó así: si dos teorías llevan a las mismas conclusiones, debemos preferir la que postule un número menor de entidades, o dicho de forma abreviada y simplificada, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. En realidad, el principio de la parsimonia no lo inventó Ockham, pues ya lo utilizaron los griegos y se lo menciona en la lógica de Aristóteles, pero se le ha dado su nombre porque Ockham hizo frecuentemente uso de él y le dio la máxima publicidad posible. La navaja de Ockham no es un principio absoluto de la metodología científica, sino solo un indicio útil. En algunas ocasiones, la explicación más sencilla puede no ser la verdadera, y desde luego, si no hay igualdad de condiciones, la navaja de Ockham no debe aplicarse. Así, una teoría más sencilla, pero que presenta menos evidencias a su favor, debe ceder siempre el paso a una teoría más compleja, que presenta más evidencias. Por eso, la teoría de la gravitación de Newton se vio eclipsada por la de la relatividad general de Einstein, porque esta última, más compleja, fue capaz de aducir 3 predicciones correctas que la de Newton, más sencilla, no puede explicar de forma satisfactoria. Guillermo de Ockham fue uno de los representantes más importantes de la postura
nominalista, según la cual los universales no existen fuera de nuestra mente. De hecho, igual que del realismo, hay dos versiones, la extrema de Platón y la moderada de Aristóteles. También hay dos versiones del nominalismo. El nominalismo estricto, que sostiene que los universales son meros nombres, simples palabras, lo que explica el nombre de esta corriente filosófica. El conceptualismo, según el cual los universales son conceptos que sí existen, aunque solo en nuestra mente, y difieren de las palabras que solo son los nombres de los conceptos. Según esta clasificación, Abelardo y Guillermo de Ockham no fueron nominalistas estrictos, sino conceptualistas. En cambio, a Roselino de Compiègne se le considera nominalista estricto, de la misma generación que Ockham, y también franciscano como él fue el escocés Juan Duns Scoto, 1266-1388, que defendió, por el contrario, la postura realista moderada. Ambos son considerados las mentes especulativas más grandes de su siglo. Algunos ejemplos de universales. Hemos mencionado el concepto de mamífero. Este concepto es un universal, puesto que las propiedades básicas de los mamíferos, tener pelo y amamantar a sus hijos, se aplica a los individuos que pertenecen al conjunto o clase de los mamíferos y solo a ellos. De igual modo, podríamos preguntarnos si existe la especie perro o si se trata únicamente de una construcción de la mente humana. La misma cuestión se aplica a cualquier especie biológica. Veamos dos casos más complicados. ¿Existe el color rojo o bien solo hay objetos a los que nuestra mente aplica el concepto de rojez? ¿Existen los números divisibles por 5? La quinta clase del ejemplo de la sección sobre las relaciones de equivalencia, o bien la divisibilidad por 5 es algo que nosotros imaginamos, pero que no tiene existencia propiamente dicha en el mundo real. Estos dos últimos ejemplos son bastante significativos porque se colocan en los dos extremos del espectro. La cuestión de si existen realmente el color rojo o cualquier otro color, o si solamente hay objetos que reflejan la luz de determinada manera que nuestro cerebro identifica con el color rojo, nos recuerda a las disquisiciones del primer capítulo sobre la música pitagórica. En este caso podríamos vernos inclinados a adoptar la postura nominalista estricta o la conceptualista y preferir la segunda alternativa. Pero en el caso de los múltiplos de 5, las cosas son bastante diferentes. Dudo mucho que un matemático que cree que los números tienen existencia real sostenga que ser divisible por 5 es una pura construcción de la mente humana. Para ser nominalista, en este caso, hay que serlo con todas las consecuencias. Es decir, hay que sostener que los mismos números naturales son también construcciones de nuestra mente, que las cantidades 2, 3, 4, etc. no existen en realidad,
sino que son puros objetos mentales. No sé si muchos matemáticos profesionales estarían dispuestos a llegar tan lejos. Observemos dos objetos cualquiera, por ejemplo, dos bolígrafos. Es evidente que siempre que vemos dos o tres objetos iguales, nos salta a la vista su número, pero ese número existe de verdad o es una construcción mental. Según el nominalismo, en la realidad no existen más que seres individuales. Por lo tanto, cuando vemos dos objetos idénticos o parecidos, en nuestra mente es nuestra mente la que los identifica, pero la idea del número 2 es mental, no física. Por otro lado, es evidente que la idea del número es innata. Cuando vemos dos objetos iguales, todos los seres humanos estamos de acuerdo en que son dos. Esto es así, al menos en lo que respecta a los números más pequeños que nos saltan a la vista. Cuando los números son más grandes, no podemos reconocerlos a simple vista. Es preciso realizar la operación mental de contar. Eso sí, cuando tenemos delante 50 objetos idénticos, cualquier persona que los cuente llegará siempre al mismo resultado, siempre que lo haga correctamente. Nominalismo y realismo en la Edad Media. Se suele decir que la revolución científica comenzó hacia 1543 con la publicación de la obra de Nicolás Copérnico, 1473-1543, de Revolutionibus Orbium Coelestium, en la que proponía que el Sol ocupaba el centro del universo en lugar de la Tierra, o sea, en lugar de la Tierra. En realidad, Copérnico no fue el primero en hacer esta propuesta, pues ya la había hecho Aristarco de Samos en el siglo III a.C. Hasta entonces, el modelo cosmológico estándar era el de Ptolomeo, siglo II después de Cristo, descrito en su libro conocido como Almagesto, que se utilizó como texto de astronomía durante más de un milenio. El modelo cosmológico de Ptolomeo situaba la Tierra en el centro del universo. A su alrededor giran los 7 planetas: la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Las estrellas fijas, todas a la misma distancia, y el cristalino o primum mobile. Según Platón y Aristóteles, como los cielos son perfectos, los astros deben realizar sus movimientos siguiendo la curva más perfecta de todas, que es la circunferencia, la única curva cuyos puntos se encuentran todos a la misma distancia de su centro. Por lo tanto, las órbitas de los planetas deberían ser circulares. Lo malo es que las órbitas de algunos de los planetas, especialmente Marte, Júpiter y Saturno, no se ajustan a esas curvas. De hecho, el movimiento aparente de estos 3 planetas a veces se invierte, como si echaran marcha atrás. Para explicarlo, Apolonio de Pérgamo, 262 a 190 a.C., propuso que las órbitas de estos planetas son en realidad epiciclos, es decir,
circunferencias centradas en otra circunferencia, el deferente, que a su vez giran alrededor de un punto situado cerca de la Tierra, pero fuera de ella, el excéntrico. Más adelante, Ptolomeo, que disponía de más datos, añadió a los epiciclos y los deferentes el ecuante, un punto alrededor del cual los planetas giran con velocidad angular constante. Aunque era bastante complicado, el modelo de Ptolomeo predecía correctamente las posiciones de los planetas en el cielo, así como los eclipses. En cuanto al tamaño de las órbitas, estas se conocían bastante bien desde que Hiparco, siglo II a.C., calculó las distancias del Sol y de la Luna, y Arquímedes estimó la distancia de las estrellas fijas en su opúsculo, el Arenario, para lo que tuvo que inventar un sistema de numeración aplicable a cantidades muy grandes. Así, obtuvo una distancia que, en unidades actuales, se aproxima al año luz, por lo que acertó en el orden de magnitud de la distancia a las estrellas más cercanas. Esta distancia era tan grande que Ptolomeo, en el capítulo 5 del Almagesto, escribió que, comparado con la distancia de las estrellas fijas, la Tierra debe ser considerada como un punto geométrico. Esto desmiente la leyenda moderna que afirma que, en la Edad Media, creían que la Tierra era muy grande comparada con el resto del universo, y que la ciencia moderna lo desmintió, puesto que, como hemos visto, el libro de Ptolomeo fue el texto estándar de astronomía durante todo el medievo. Lo que hizo Copérnico fue constatar que el cálculo de las órbitas de los planetas es más sencillo si se pone el Sol en el centro y la Tierra pasa a ser un planeta que gira, como los otros, alrededor del astro rey. En definitiva, en términos cartesianos, esto fue un simple cambio del sistema de referencia, del origen de coordenadas. Además, Copérnico decidió conservar las órbitas circulares y Aristóteles, por lo que su sistema de cálculos más sencillos seguía necesitando epiciclos y deferentes, aunque más pequeños que los de Ptolomeo. Copérnico nunca afirmó que el Sol estuviese en realidad en el centro del sistema solar. Simplemente propuso un método de cálculo más sencillo. Otros científicos como Galileo se dieron este paso aplicando el principio de la navaja de Oghams, del que hemos hablado en este mismo capítulo. Si el sistema de Copérnico hace los cálculos más sencillos que el de Ptolomeo, es más probable que se ajuste mejor a la realidad. Pero la controversia no se resolvió hasta el siglo XIX, cuando Federico Bessel, 1784-1846, descubrió la paralaje de la estrella 61 de la constelación del Cisne. Dicha paralaje, un desplazamiento en la posición aparente de la estrella a lo largo del año, no tiene explicación si la Tierra está en el centro, mientras que sí la tiene si la Tierra gira alrededor del Sol, pues no es más que la proyección de la órbita de la Tierra sobre esa estrella. Pero el cambio verdaderamente revolucionario en la cosmología no lo provocó Copérnico, sino
Johannes Kepler, 1571-1630, quien afirmó que las órbitas de los planetas no son circulares, sino elípticas, con el Sol en uno de los focos. Por primera vez en la historia, alguien se atrevía a negar algo de lo que había dicho Aristóteles, lo que significaba que los grandes filósofos griegos no tenían la última palabra en todos los campos del saber y que por lo tanto era posible descubrir algo nuevo. La propuesta de Kepler permitió eliminar por completo los conceptos de epiciclos y diferentes y adaptar perfectamente a los datos experimentales los resultados de los círculos. Además, Kepler descubrió otras dos leyes empíricas que describen la velocidad cambiante de los planetas a desplazarse por esas órbitas elípticas y el tiempo total que tardan en recorrerlas. Las tres leyes de Kepler son estas. A principios del siglo XVII, Johannes Kepler formuló tres leyes empíricas, es decir, apoyadas en los datos concretos obtenidos de la observación de los planetas. Fue Newton quien, gracias a su deducción matemática, las convirtió en leyes teóricas varias décadas más tarde. Las leyes son estas. Número 1. Primera ley, 1609. Las órbitas de los planetas son elipses y el Sol está en uno de sus focos. Segunda ley, 1609. Esta ley nos aporta información sobre la velocidad a la que se mueven los planetas. La línea que une el Sol con el planeta recorre áreas iguales en tiempos iguales. En consecuencia, los planetas se mueven más deprisa cuando están más cerca del Sol y más despacio cuando están más alejados. Tercera ley, en 1618. Esta ley explica la relación que hay entre la velocidad a la que se mueven los planetas y su relación con el radio de la elipse que describen al orbitar alrededor del Sol. Los cuadrados de los períodos orbitales de los planetas, el tiempo que tardan en recorrer su órbita, son proporcionales a los cubos de los ejes mayores de sus órbitas. En otras palabras, esto explica por qué los planetas más alejados del Sol recorren su órbita más despacio que los planetas más próximos. Las leyes de Kepler también se pueden usar para los cálculos con los satélites de un planeta, sustituyendo el Sol por el planeta correspondiente. Inicialmente solo podían aplicarse a la Tierra y su relación orbital con la Luna, pero después pudo comprobarse que también sirven con los satélites de Júpiter que descubrió Galileo en 1610. El paso definitivo lo dio Isaac Newton, 1643-1727, quien se suele considerar el mayor genio científico de toda la historia de la humanidad. Newton creó una ciencia nueva, la óptica. Inventó un nuevo tipo de telescopio, el de reflexión. Revolucionó la física con las tres leyes fundamentales de la mecánica. Revolucionó la astronomía con la teoría de la gravitación universal, que unificó la mecánica terrestre y la celeste, y realizó avances significativos en las matemáticas al crear el cálculo infinitesimal a la vez que Leibniz. Durante los 2 siglos que siguieron a la formulación por Newton de la teoría de la gravitación universal,
Esta obtuvo éxitos de tal envergadura como el descubrimiento del planeta Neptuno, que llegó a ser un consenso científico la idea de que tanto los descubrimientos como los avances matemáticos que los hicieron posibles son parte fundamental de la realidad, independientemente de la mente humana. En consecuencia, los avances de Newton dieron lugar a un predominio abrumador del realismo, al menos el moderado, en la mentalidad de los científicos. A lo largo de la historia de la ciencia moderna, el éxito sin precedente de las matemáticas para explicar el mundo físico ha convencido a muchos de que las leyes de la naturaleza deben ser simples y pueden expresarse mediante expresiones matemáticas muy sencillas. Una de las consecuencias de este convencimiento es la creencia de que debe ser posible unificar todas las ramas de la física mediante unas pocas ecuaciones. Hemos visto cómo Newton unificó la mecánica terrestre y la celeste. A lo largo de los siglos siguientes se han producido, o al menos intentado, otras unificaciones. La primera fue la unificación de la electricidad con el magnetismo gracias a James Clerk Maxwell, 1831-1879, representada por las cuatro ecuaciones de Maxwell. Véase el apéndice 1. Estas se aplican a todos los fenómenos eléctricos y magnéticos, así como a todas las ondas electromagnéticas, luz, rayos infrarrojos y ultravioletas, microondas, ondas de radio, rayos X y rayos gamma, muchas de las cuales no se habían descubierto cuando Maxwell formuló sus ecuaciones. Un siglo después, se consiguió integrar el electromagnetismo con la interacción nuclear débil. Steve Weinberg, Abdus Salam y Sheldon Blashow recibieron en 1979 el Premio Nobel de Física por este avance. Después, durante los años 80 del siglo XX, se intentó hacer lo mismo sin éxito con la interacción electrodébil y la interacción nuclear fuerte. No pueden pasarse por alto los esfuerzos infructuosos de Albert Einstein y otros muchos físicos para unificar la gravitación con las otras interacciones fundamentales, o sea, la relatividad general con la mecánica cuántica. Una consecuencia directa del éxito de las nuevas teorías científicas que prácticamente habían logrado superar la cosmología clásica de Platón, Aristóteles y Ptolomeo fue el fin de la influencia de Aristóteles en la filosofía. El más importante de los nuevos filósofos fue René Descartes, 1596-1650, que rompió claramente con el aristotelismo. Pero Descartes, además de filósofo, era matemático, fundó la geometría analítica y como prueba nos dejó su apellido en las coordenadas cartesianas. Quizá por eso Descartes, aunque ya no aristotélico, sigue siendo realista, lo cual es curioso, porque Aristóteles,
que era realista moderado, probablemente jamás se consideró a sí mismo realista, mientras que Descartes era realista convencido, como reacción al escepticismo, en auge en su época. Los escépticos, que son antirrealistas, afirman lo siguiente: como la realidad es contradictoria y el lenguaje inadecuado para expresarla, debemos suspender el juicio sobre la realidad, y la realidad debe ser considerada como inexistente. Frente a eso, Descartes sostiene que no se puede dudar de todo, que hay algo de cierto y seguro, a saber, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Y a partir de ese punto de partida irrefutable, intenta construir una nueva imagen de la realidad. En el campo de la filosofía, en la época de Newton y en su mismo país, Reino Unido, aunque entonces no se llamaba así, comenzó a extenderse entre los pensadores una visión del mundo muy diferente. Se trataba de una corriente filosófica que retomaba la postura nominalista y que ha recibido el nombre genérico de empirismo inglés. Sus principales representantes fueron Hobbes, Locke, Berkeley y Hume. A Thomas Hobbes, 1588-1679, se le puede considerar el primero de los nuevos nominalistas, a pesar de que se le conoce más por su filosofía política. John Locke, 1632-1704, combate el platonismo en su An Essay Concerning Human Understanding, en el que niega la existencia de ideas innatas, en las que sí creía Descartes, y presenta la mente humana como un espacio vacío o tabla rasa, en el que se van acumulando conocimientos mediante la experiencia, que se adquiere a través de los sentidos. Para ello, distingue dos clases de sensaciones: las primarias, que son reales y que afectan a más de un sentido, como la sensación del espacio y del movimiento, a las que podemos llegar a través de la vista y del tacto, y las secundarias, que son subjetivas y que afectan a un solo sentido, como los colores. A partir de ellas se elaboran las ideas, que pueden ser simples y complejas. Entre las segundas están las que surgen aplicando la razón a las sensaciones, como por ejemplo los conceptos. Puede decirse, por tanto, que Locke es nominalista conceptualista. En este tratado, Locke aplicó también sus ideas a las matemáticas, por lo que hay que considerarlo partidario del antirrealismo en relación con el debate que centra este libro. El tercer representante de esta corriente, Jorge Berkeley, 1685-1753, da un paso más con respecto a los dos anteriores. Como Locke afirma que las sensaciones secundarias son subjetivas, pero también dice lo mismo de las primarias. Todas nuestras sensaciones, por lo tanto, las elaboraría la mente, por lo que no tenemos ningún medio para aprender la realidad tal como es, salvo siguiendo el razonamiento del autor, por la acción directa de Dios. Ni siquiera el espacio es una propiedad de los sujetos reales, por lo que Berkeley
se opone a la idea del espacio absoluto de Newton y llega a afirmar: la única sustancia a la que tengo acceso directo soy yo mismo. De igual manera, los universales, entre ellos los números, no existirían, por lo que Berkeley abraza francamente la postura nominalista. Su teoría suele llamarse idealismo psicológico, puesto que a nuestras representaciones mentales las llamó ideas, pero obsérvese el cambio radical que ha sufrido el concepto de idealismo, desde Platón hasta Berkeley. Para Platón, el mundo de las ideas era el mundo real y objetivo, más real que el que percibimos con nuestros sentidos. En cambio, para Berkeley, es simplemente el mundo de nuestras construcciones mentales. Finalmente llegamos a David Hume, 1711-1786, que en la misma línea que la de sus predecesores llega a la desintegración de la realidad. El escepticismo: para Hume, las ideas al estilo de Berkeley son simples copias de las sensaciones, entes elaborados sin valor objetivo. Tampoco yo mismo existo como sustancia, solo existirían mis sensaciones. De ahí se infiere que Hume también niega la causalidad, porque esta es una simple idea que nadie ha concebido nunca. Sabemos que cuando se calienta un objeto se dilata, pero no podemos hacer otra cosa que constatar la yuxtaposición de ambos fenómenos. Que el calor cause la dilatación es una simple inferencia sin base real, en contraposición a la tendencia de los empiristas ingleses. La filosofía alemana trató de salvar algo del naufragio filosófico proponiendo nuevos idealismos. Primero fue Emmanuel Kant, 1724-1804, con el idealismo trascendental, que sustituye el análisis psicológico de los empiristas ingleses por el análisis lógico y recupera hasta cierto punto el valor del pensamiento en forma de racionalismo crítico. Después surgió el idealismo alemán de Fichte, Schelling y Hegel, 1770-1831, que postulan la existencia de una realidad primaria absoluta, aunque no se ponen de acuerdo en cuál de esa realidad primaria. Para Fichte es la actividad, el yo absoluto, que se opone al no yo, el mundo. Para Schelling, el absoluto se desdobla en la naturaleza y el espíritu, lo que elimina la oposición radical entre ambos. En cambio, para Hegel es la idea, la razón, que crea la realidad. Después de Hegel, la filosofía alemana entró en franco declive. Karl Marx lo expresó de una forma muy drástica en los manuscritos, pues llegó a decir que la filosofía había muerto. La influencia de los empiristas ingleses ha sido muy importante para que el nominalismo se haya adueñado de la filosofía occidental. Desde entonces, el realismo ha tenido poco que hacer en el campo de la filosofía, no así en la ciencia, donde ha sido la corriente dominante, como hemos visto. No obstante, pocas veces los científicos se han planteado el problema de forma clara y sin ambigüedades. Al llegar el siglo XX, las teorías de la relatividad especial y general de Einstein, sin afectar el realismo, pusieron en duda algunas cuestiones
generalmente aceptadas por los científicos desde hace siglos, como el espacio y el tiempo absolutos al estilo de Newton. Más tarde, la teoría cosmológica estándar, el Big Bang, ha vuelto a plantear algunos de estos problemas que se creían resueltos definitivamente, pues la radiación cósmica de fondo proporciona una vara de medir, el tiempo cosmológico, que vuelve a ser absoluta, pero estas cuestiones se salen del alcance de este libro. Espero haber podido transmitir que la controversia entre realismo y nominalismo es muy difícil de resolver. Cualquiera de las dos partes tienen siempre numerosos argumentos que contradicen la postura de sus oponentes. El problema no se resolvió satisfactoriamente durante la Edad Media, ni durante la Edad Moderna, ni tampoco en la actualidad, como veremos en el próximo capítulo. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos en el capítulo 3, que básicamente es el problema, el capítulo 3, el problema de los universales, realismo y nominalismo. Bueno, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.